Queridos hermanos, me da muchísimo gusto verles en esta serie de reflexiones sobre la oración modelo, la oración del Padre Nuestro que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Sean ustedes bienvenidos, todos ustedes que son miembros de Dios es Amor, pero también a todos ustedes que son simpatizantes o que nos ven en algún otro lugar, ahora en vivo, en esta hora, o quizá después verán la grabación en algún otro momento. Que el Señor les bendiga, que ustedes estén llenos de las bendiciones del Señor en este tiempo y que Él nos alimente a través de su palabra en lo que quiere que creamos y en lo que quiere que hagamos. Bienvenidos entonces. Permítame hacer una oración para que podamos empezar y después de esto haremos una lectura de la palabra y a partir de ahí tendremos la reflexión que corresponde en este día. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque podemos estar juntos ahora, otra vez, como cada semana, para poder reflexionar sobre esto que tú nos has legado, esto que nos has dejado, esta oración modelo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a hacer. Padre, muchas gracias porque esto nos enseña cómo orar y eso es lo que queremos. Ayúdanos, Señor, para tener una vida de devoción a ti, exactamente como tú la pides y no como nosotros nos las imaginamos. Y al estudiar esta oración, que podamos entender los principios subyacentes en toda esta enseñanza de nuestro Señor hacia nosotros. Quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a tener esta lectura que está justamente en el libro de Mateo, en el capítulo número 6, en el contexto del Sermón del Monte. Hemos hablado la semana pasada ya un poco de este contexto, pero vamos a comentar ya entrando en materia con la oración que el Señor enseñó a los discípulos. Así es que voy a leer solamente como punto de referencia el versículo número 9 de Mateo 6. Muy sencillo, usted lo sabe, yo lo sé, y así dice el texto. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La semana pasada estuvimos revisando un poco el contexto inmediato anterior. Aquellos discípulos del Señor, los apóstoles de Cristo, que se acercaron con el Señor después de haber estado con ciertas experiencias con Cristo, escuchándole las grandes enseñanzas, siendo testigos de los grandes milagros, de los grandes portentos del Señor, y se acercaron haciendo una petición muy particular, muy específica. Una petición que, como decíamos la semana pasada, ni usted ni yo haríamos, ¿verdad? Nosotros haríamos una petición bastante más atrevida, algo más espectacular. Si hubiéramos visto al Señor hacer milagros, resucitar muertos, como decíamos, convertir el agua en vino o multiplicar los panes y los peces, en este tiempo de escasez, casi pudiésemos decir, enséñanos a multiplicar panes y peces, enséñanos a convertir el agua en vino, enséñanos a resucitar muertos. Esta sería como algo importante que quisiéramos aprender. Sin embargo, los apóstoles, teniendo al Señor del cielo y de la tierra, al creador de los milagros, al hacedor de milagros, al poderoso, se acercan con él y le dicen, enséñanos a orar. Una petición bastante particular. Pero la petición encierra una gran verdad. La necesidad de la oración es apremiante. Aprender a orar es absolutamente necesario. Mucha gente de nuestros tiempos están enfocados en esto. Iglesias que no son reformadas como las nuestras están haciendo énfasis en asuntos de milagros y de sanidades y una gran cantidad de cosas, expulsión de demonios. Algunas sectas incluso han dicho que han resucitado muertos, cosas aberrantes como estas. Pero no saben orar. No saben cómo dirigirse al Señor. No han entendido este asunto tan importante que el Señor nos ha dejado y que ha tenido tanto cuidado de enseñarnos para que nosotros podamos hacer exactamente como el Señor quiere que nosotros nos dirijamos a Él. Los apóstoles entendiendo esto, sabiendo que el poder del Señor, todo aquello que el Señor estaba haciendo, venía como resultado de largos periodos de oración. El Señor pasaba muchas horas orando y resultado de esto, de una comunión plena con su Padre, entonces Él hacía grandes obras. No solamente cuando hacía portentos y milagros, cuando estaba en una condición en donde no había manera, ¿verdad? Humanamente hablando de salir, entonces Él pasaba largas horas de oración. La actitud del Señor ante las dificultades, el enfrentar a los enemigos, esto tenía una explicación que estaba basada justamente en la oración. Los apóstoles viendo esto, por supuesto, le decían al Señor, bueno, pues enséñanos a orar. Y vimos la semana pasada, no lo hagan como los hipócritas y no usen vanas palabrerías.
no hagan esto. Esto lo hacen otros. Esto lo hacen personas que quieren protagonismo. Esto lo hacen las personas que no entienden que la oración va dirigida al Señor y que parece ser que están orando a cualquier persona menos al Señor. Cuando una persona de esta naturaleza ora, parece ser que está orando para que los demás escuchen y reciba un halago, o que los demás escuchen y puedan recibir aquel mensaje velado que el que ora quiere decir a aquellos que están escuchando. Al fin y al cabo los tiene cautivos con su boca cerrada. Dice el Señor, no oren como los hipócritas, no lo hagan usando vanas repeticiones. Pero si quieren aprender a orar, dice entonces el Señor, vosotros pues, ustedes, deben orar así. Y terminamos la semana pasada diciendo que el Señor no dice, ustedes deben orar esto, como haciendo otra vez el tema de las vanas repeticiones. Una repetición sin sentido. No dice, ustedes oren esto, sino ustedes oren así. Y este así determina justamente los principios que subyacen de esta maravillosa oración que el Señor enseñó. Tienen que orar así. Y lo que nosotros estamos haciendo, queridos hermanos, es aprender a orar así. No esto. Ahora, claro, vamos a aprender el Padre Nuestro de memoria. Es indispensable aprenderlo de memoria. Es indispensable repetirlo de memoria. Es indispensable decirlo tal cual está escrito en la Biblia. Es un hábito saludable, es necesario. Sin embargo, no lo podemos hacer como vanas repeticiones, sino lo tenemos que hacer así, con una intención, entendiendo prácticamente cada palabra, cada frase, cada expresión, para que podamos tener una oración auténtica y genuina. Detrás de cada una de las secciones, detrás de esta introducción que vamos a ver ahora y detrás de cada una de las peticiones, hay principios importantes que tenemos que asimilar y que cuando estemos orando al Señor el Padre Nuestro, sepamos lo que estamos diciendo. No solamente vanas repeticiones, sino que sepamos lo que estamos haciendo. No como aquella consigna del sacerdote que para expiar pecados o para perdonar pecados del confesor o del que está confesando, le pide que repita tantas Aves Marías y tantos Padres Nuestros. Esto no puede ser así. Y nosotros como iglesia cristiana no debemos caer en el error de orar el Padre Nuestro sin el conocimiento de los principios que subyacen de esta maravillosa oración. Principios que, por supuesto, el Señor estuvo manteniendo y enseñando a lo largo de toda su vida. Principios que doctrinalmente están envueltos en todo el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, sobre los cuales basamos este aprendizaje del Padre Nuestro. Bueno, pues entonces el Señor dice, vosotros pues oraréis así. Y entonces tenemos esta primera y maravillosa frase. Una frase introductoria, necesaria porque establece una identificación de nosotros con Dios. Se establece este vínculo filial entre Dios y nosotros, un vínculo que solamente nosotros podemos tener. Es tan importante porque entonces nos estamos dirigiendo a alguien con el que nos sentimos absolutamente identificados. Lo dice en la primera expresión. El Señor dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando hacemos esta oración al inicio, cuando estamos empezando a orar así, tenemos que entender, ¿verdad? Que si estamos diciéndole al Señor, Padre, entonces nosotros estamos poniéndonos en la posición de hijos. Parece ser una obviedad, ¿no es cierto? Pero si nosotros nos referimos a Dios como Padre, tenemos que saber que nos estamos poniendo en el lugar de hijos. En el lugar de hijos. Usted no se dirigiría al vecino diciéndole Padre. ¿Por qué? Porque no se está estableciendo una relación de hijo-padre con aquella persona con la que no tiene contacto o que posiblemente sí tenga contacto, pero que no está establecida una relación filial. Evidentemente, nosotros solamente terrenalmente tenemos que dirigirnos a alguien como nuestro Padre y a ese alguien, insisto, terrenalmente es aquel que nos dio la vida. Así que nosotros vemos a nuestro Padre y le decimos Padre porque entendemos y nos ponemos en la posición de hijos porque hemos establecido una relación bastante filial. Queda entonces en claro inmediatamente que no todos, amados hermanos, no todos tienen el privilegio de dirigirse a Dios de esta manera.
y casi pudiésemos decir ni el derecho. Pero queda claro que no todos los seres humanos tienen la posibilidad de dirigirse a Dios como Padre. Esta prerrogativa de dirigirnos a Dios como Padre es exclusivamente para los que están en Cristo. Parece que esto es obvio, pero es tan importante. Porque aquella persona que no está en Cristo, aquella persona que no ha sido salvada, aquella persona que no tiene una comunión con Dios plena, aquella persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene una experiencia con Cristo, no solamente no puede, sino no debe dirigirse al Señor como Padre. Porque no está establecida una relación filial. Porque no hay una relación de padre-hijo. No lo hay. Esta prerrogativa, como he dicho, es exclusivamente para los que estamos en Cristo, para los que hemos nacido de nuevo. Y por eso el Señor les dice, vosotros pues, ustedes que han nacido de nuevo, ustedes que han sido elegidos por mí, ustedes y a la postre nosotros deben orar así. No habla a toda la humanidad, solamente a ellos, aquellos que han sido salvados por Cristo. Van a decir, porque tenemos la prerrogativa por haber tenido a Cristo en nuestro corazón. Bueno, el evangelista Juan lo dice con una claridad abrumadora. En Juan 1, versículo 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, y siendo engendrados de Dios, y habiéndole recibido a Él, entonces tenemos la calidad de hijos. Y si hijos, entonces aquel que nos salvó es nuestro Padre. No todos tienen esta posibilidad. Nosotros, amados hermanos, tenemos la posibilidad y el privilegio de que nosotros seamos hijos. Se ha hablado, ¿verdad?, a lo largo del tiempo en las iglesias, en nuestras conversaciones coloquiales, hablando de nuestra cristiandad, hemos afirmado muchas veces que no todos son hijos en el mundo. Todos en el mundo son criaturas, son creación de Dios, pero hijos, solamente como dice Juan, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad, y Dios la dio, de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, entonces tenemos a Dios como Padre. Pablo a los Gálatas lo dijo también de una manera teológica muy linda. Allá en Gálatas 4, de los versículos 4 al 6, el apóstol Pablo dijo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Para que redimiese a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu del Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Queda claro que solamente podemos dirigirnos al Padre entendiendo que somos hijos. Naturalmente, hermanos, que hay un sentido en que Dios puede ser llamado correctamente Padre por todos los hombres, porque Él nos creó a todos. Pero en el sentido del Padre nuestro, no estamos hablando en un sentido de creación, sino estamos hablando de un sentido soteriológico, redentivo. Solamente. Desde luego que el Señor es dueño absoluto de todo lo que existe, bueno, malo, pecadores y no pecadores. Pero la relación filial, en el sentido de la salvación, de la redención, solamente está establecida con sus hijos, de los cuales o dentro de los cuales estamos ustedes y yo. Pero la pregunta que surge, ¿cómo llegamos a ser hijos? ¿Cómo llegamos, hermanos, a ser hijos? Lo primero que tenemos que entender y tenerlo clarísimo es que el único hijo natural de Dios es Cristo.
El único Hijo natural de Dios es Cristo. De ahí que Él es el unigénito. El unigénito entendiendo que es el único. El único Hijo es Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo era bautizado, Dios lo dejó muy claro. Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. En Él, mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Es su único Hijo, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el único que es Hijo natural de Dios. Así que nosotros no somos hijos naturales de Dios. Nosotros somos hijos de otra paternidad. Éramos hijos de otra paternidad. Naturalmente, cuando nacimos, fuimos en el mundo espiritual hijos, en el mundo físico, por supuesto, de nuestro Padre, pero en el mundo espiritual éramos absolutamente hijos, no de Dios. Y si no éramos hijos de Dios, entonces éramos hijos del enemigo de Dios. Esta era nuestra condición. Así estábamos nosotros. El evangelista Juan, en el capítulo 8, versículo 44, dice con toda contundencia: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se da cuenta? Nosotros éramos hijos del diablo. Tal cual. Tal cual. Cuando nacimos en el mundo espiritual, la paternidad nuestra estaba en el ámbito de Satanás. Y Juan dice en el capítulo 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que no éramos hijos de Dios. El único hijo natural de Dios es Jesús. Pero sigue la pregunta: ¿cómo es que nosotros llegamos a ser hijos? ¿Cómo es? Cuando oramos el Padre Nuestro, entonces estamos diciendo Padre. Pero Padre, entendiendo que solo Cristo es el Hijo natural de Dios, entendiendo que nosotros no somos hijos porque decidimos ser hijos, sino somos hijos solamente por haber nacido, porque estamos nosotros en una condición terrible y solamente son hijos aquellos que han nacido de nuevo y que le pertenecen a Cristo. Pero ¿cómo llegó a pasar esto? ¿Cómo es que llegó a suceder que nosotros somos hijos del Señor? Bueno, pues eso es bastante sencillo desde el punto de vista de la teología. Nosotros somos hijos, o para ser hijos necesitábamos, absolutamente era necesario que fuésemos adoptados. Para que fuésemos hijos de Dios y le llamásemos Padre, no podíamos ser hijos naturales porque solamente es Cristo, pero para que llegásemos a ser hijos necesitábamos ser adoptados. Y usted y yo fuimos adoptados. Fuimos adoptados por Cristo. La doctrina de la adopción es una de las doctrinas alrededor de la salvación hermosa, que entraña un gran sentido de amor hacia el adoptado, que sin merecerlo el Señor nos ha elegido antes de la fundación del mundo y en el tiempo preciso de la historia nos adopta como sus hijos y entonces nos hace una declaración de hijos. Pero entonces a partir de este momento, cuando el Señor nos llama de manera eficaz, aplicando su gracia irresistible, ¿verdad? Entonces nos hace esta distinción de ser sus hijos. Antes no lo éramos. Acuérdese que éramos hijos del diablo. Pero cuando el Señor vino, cuando Jesús vino y murió en la cruz, culmina la obra redentora, entonces el Señor, a través de Jesucristo, nos adopta. Lo acabamos de leer en Gálatas. El Señor nos adopta. La posibilidad o la manera en que nosotros llegamos a ser hijos es a través de la adopción. Así que, hermanos, cada que nos dirijamos al Padre como Padre, tenemos que estar ubicados nosotros en esta condición de hijos adoptados. No hijos naturales, no hijos por derecho, no hijos porque todos somos hijos. No, éramos del padre el diablo. Pero el Señor, por su gran misericordia, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable y nos llamó hijos. Y como hijos ahora nos dirigimos a Dios y le decimos Padre, enteramente agradecidos por la distinción del llamado, completamente agradecidos por la adopción que sin merecerlo tuvimos. Así que cuando usted y yo hablemos al Dios como Padre,
tengamos en la mente que fuimos nosotros adoptados por medio de Jesucristo. Dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El Señor nos dio el espíritu de adopción. Una vez adoptados, amados hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos dirigirnos al Señor como Padre. Antes no podíamos. El texto sigue diciendo, después de que dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero no éramos. Y fuimos, porque nos fue dado el espíritu de la adopción. Y este fue de Dios hacia nosotros, sin merecerlo. Y nos adopta, entonces nos da identidad. Y ahora, como dice Pablo, somos también coherederos con Cristo. Ahora, como adoptados, no solamente tenemos la posibilidad de llamar a aquel que nos adopta como padre, sino que gozamos de la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada para nosotros en el cielo. Ahora, como con la adopción, no solamente podemos llamar a Dios Padre, sino que gozamos de la herencia, gozamos de la familiaridad. Ahora hemos cambiado de familia, soy una nueva criatura, ahora soy cristiano, ahora Cristo mora en mí. Ahora mi lenguaje es el lenguaje de mi padre. Ahora la herencia de mi padre es mía. Ahora la cultura de mi padre, las costumbres de mi padre y todas aquellas cosas que son de mi padre son mías. Y con toda verdad, certeza, sabiéndonos adoptados porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, entonces podemos decir, ¿verdad? Ya, por medio del Espíritu, Abba Padre. Y nos podemos dirigir al Señor por Padre. No sabe cuántas veces los cristianos tenemos este nombre tratado o manoseado tantas veces. Hay oraciones que escuchamos alrededor de nosotros en reuniones de oración o con gente a nuestro alrededor cristiana que repite Padre cuantas veces se le ocurra. Y empieza a orar diciendo, Padre, te pedimos, Padre, 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 Padre. Y habla Padre muchísimas veces. La pregunta es, ¿tendrá un concepto correcto de lo que está diciendo? ¿Se sabrá él que antes no era hijo, sino que era de su padre el diablo? ¿Entiende él que el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Entendemos cuando nos dirigimos a Dios como Padre de que Él nos distinguió con este llamado a través de la adopción? ¿Estamos absolutamente agradecidos y conscientes de que nos dirigimos al Creador del cielo y de la tierra como nuestro Padre? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando oren, digan Padre, Padre, entendiendo nuestra condición de adoptados. No cualquiera, mis hermanos. Cuando oímos a la gente en la calle, cuando oímos a una persona que no es cristiana dirigiéndose a Dios como Padre, es tomar el nombre de Dios en vano. Lo que sigue, ¿verdad? La primera petición de santificado sea tu nombre, va a hablarnos un poco acerca de cómo tomamos el nombre del Señor en vano, de cómo no santificamos su nombre. Y cuando nos dirigimos irresponsablemente a Dios como Padre, estamos cometiendo un error. Estamos siendo desleales cuando no entendemos nuestra posición de hijos. Pero nos dirigimos a Él como Padre, en una actitud absolutamente humilde, en donde reconocemos la paternidad de Dios hacia nosotros y nosotros nos reconocemos como hijos, que no merecíamos serlo, pero que nos ha adoptado por la sangre de Jesucristo. Pero la segunda cosa sobre la que tenemos que poner atención en esta frase, no solamente es en esta condición o en esta petición en esta expresión de Padre, sino además tenemos que decir que este Padre es nuestro. Es este Padre nuestro. Ahora, esto es muy interesante, porque es casi obvio, pero al decir Padre nuestro, estamos afirmando que el Padre no es vuestro. ¿Nota la diferencia? No es Padre vuestro, es Padre nuestro. El Padre vuestro, sería aquel padre de mentira, ese padre de engaño, el que es homicida desde el principio, el que opera en los hijos de desobediencia, como le diría Pablo a los Efesios.
Cuando nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que de los demás, él operaba en nosotros, Satanás, en los hijos de desobediencia. Él es el padre de aquel que no es regenerado. Satanás es el padre de aquel que no tiene a Cristo. Satanás es el padre de aquel que no tiene la condición de adopción por parte de Dios. Ese es su padre. Y cuando decimos Padre nuestro, nos estamos descartando automáticamente de aquel Padre. Ese Padre no es más nuestro, ese es Padre vuestro. El nuestro es el que me ha adoptado. El Padre nuestro es el que me ha hecho clamar Abba Padre. El Padre nuestro es el que me ha dado identidad. El Padre nuestro es el que me ha salvado por la sangre de Cristo. El Padre nuestro es el que me ha dado todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo. El Padre nuestro es el que me ha prometido la esperanza de la segunda venida del Señor para morar con Él para siempre. El Padre nuestro es el que establece una conexión filial conmigo de tal manera que cuando estoy en una situación triste, lamentable, de enfermedad, de carencias, puedo dirigirme a Él como Padre, porque es proveedor, porque es preservador, porque es providente para con sus hijos. Pero yo no me conseguí esto, sino fue Él a través de su Espíritu que nos puso el espíritu de adopción por el cual podemos clamar a Abba Padre. Así que cuando decimos Padre nuestro, estamos descartándonos de aquel Padre vuestro, de ese Padre de mentira, de ese homicida desde el principio, de ese gobernante de las tinieblas, de aquel en el cual estábamos nosotros en otro tiempo. Pero Padre nuestro es el soberano del cielo y de la tierra. Y nos descartamos de aquel. Y cuando oramos, hermanos, diciendo Padre nuestro, tiene que estar en nuestra mente la adopción y tiene que estar en la mente la distinción de que ya no somos hijos del diablo, sino que ahora nuestro Padre es el Señor. Una vez que podemos decir Padre nuestro, entonces estamos haciendo una declaración de que aquel que operaba en mí ya no lo hace porque ya no es mi Padre. Ya no estoy siguiendo las corrientes de este mundo. Ya no lo estoy haciendo. Y es el Espíritu el que me hace clamar esta realidad. Y este Padre, dice la expresión, está en los cielos. Evidentemente es una manera metafórica de decir que está o que es un Dios, un Padre trascendente. Evidentemente también establece un contraste entre aquel Padre vuestro, el Padre de mentira, que no está en los cielos, que más bien el término metafórico es debajo de la tierra, en los abismos. Y el Padre nuestro, el que nos ha adoptado, el que nos ha prometido grandes cosas a nosotros y el que nos da una distinción maravillosa de la salvación, este Padre está en los cielos. Quizá por eso, ¿verdad? Los personajes de la Biblia normalmente cuando se dirigen a Dios levantan sus ojos. Hablamos nosotros de ese salmo maravilloso que dice que alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cada vez que nosotros escuchamos que descienden las bendiciones de lo alto, están viniendo del cielo hacia nosotros. Normalmente no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Cuando hablamos entonces de este Padre maravilloso, estamos hablando de este Padre que mora en los cielos. Y esta adición de que estás en los cielos muestra su poder y derecho soberano de responder a nuestras peticiones. En la gloria, cuando estemos en el cielo, ya no vamos a decir Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabe qué? Cuando estemos en la presencia del Señor allá en el cielo, vamos a decir Padre nuestro, en donde estoy, con quien estoy en este momento. Todas aquellas personas que en esta crisis de pandemia han sido llamadas por el Señor, seguramente oraron, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero ¿sabe qué? Es muy probable que ahora estén orando, Padre nuestro, teniendo al Señor enfrente, en donde estoy, con quien habito, en donde tengo el consuelo y la dicha eterna. Amados hermanos, cada que oremos el Padre nuestro, tenemos que saber que nos ponemos en calidad de hijos, pero no naturales, porque el único natural es Cristo, sino adoptados por su gracia. Que nuestro padre antes era el demonio, pero que ahora es el rey del cielo y de la tierra, el soberano, y es nuestro. Antes era nuestro el otro, ahora este
Padre Celestial es el nuestro, que además, a través de la adopción, el espíritu de la adopción nos hace clamar a Padre. No tome a la ligera la oración. No tome a la ligera cuando usted se dirija a Dios como Padre. No diga Padre tantas veces como se le ocurran en una oración. Sea consciente, cada que se dirige a Dios como Padre, de todas estas cosas. Nos ha distinguido en esta relación filial por el Espíritu que nos hace clamar Abba. Permítame orar. Padre, nosotros hemos sido distinguidos por ti a través de la adopción por la obra de Jesucristo de ser hijos tuyos. Y como hijos, ahora sí, podemos dirigirnos a ti diciéndote, Padre. Dios, antes éramos de nuestro padre, el diablo, como dice tu palabra. Pero ahora tú eres nuestro Padre, porque nos has adoptado para esto. Nos has dado herencia, nos has dado calidad de vida, nos has dado promesas, nos has dado bendiciones. Y aunque ciertamente el camino es difícil, la promesa de llegar un día al cielo y estar contigo para siempre está asegurada. Por eso podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, cuida de nosotros y permite que nuestras oraciones no sean irresponsables, sino conscientes de a quién nos estamos dirigiendo. Cuida de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La próxima semana seguimos con el glorificado sea tu nombre, con las primeras peticiones. Así que, mis queridos hermanos, no deben de perderse esta serie de reflexiones que, aunque breves, tienen un contenido que pueden ayudarnos a seguir explorando, a seguir indagando y a seguir haciendo la oración que el Señor nos enseñó con la conciencia como Él quiere que lo hagamos. Yo me despido, le deseo muy buen fin de semana, que el Señor le cuide, nos vemos en la próxima.